igual que la clavícula. Entonces, ¿qué presentan todos los huesos largos? Y diáfisis, metáfisis y dos epífisis, ¿no? Superior e inferior. El cuerpo del húmero va a presentar forma prismática triangular, se le llama. Es decir, que tiene tres caras. Prismática triangular, tres caras. Y es el músculo que se va a articular superiormente ¿con quién? Con la escápula, ya lo dijimos, articulación escapuhumeral, e inferiormente con los huesos del antebrazo, con el cúbito medialmente y con el radio lateralmente, ¿ya? El húmero, vamos a empezar describiendo el cuerpo. El cuerpo, ya dijimos, presenta tres caras. Presenta una cara anterolateral, que va a ser esta aquí, una cara anteromedial por aquí y una cara posterior, que va a ser esta aquí. La diáfisis facilita. En la cara anterolateral va a presentar un tubérculo deltoideo, o también denominado B deltoidea. El doctor creo que lo dice así, B deltoidea. ¿Por qué B deltoidea? Tiene forma de una B chica o V, como quieran llamarle. Superiormente va a estar insertando el músculo tríceps, ¿ya? Perdón. Superiormente la B deltoidea va a insertar al músculo deltoide, e inferiormente va a insertar al músculo braquial, ¿ya? Entonces, cara anterolateral, B deltoidea, miren aquí está marcada, forma de una B o V. Superiormente inserta el músculo deltoides, inferiormente inserta el músculo braquial. En la cara anteromedial, que va a ser esta aquí, va a insertar superiormente al músculo coracobraquial e inferiormente al músculo braquial. ¿Se dan cuenta? En la parte inferior de la cara anterolateral, músculo braquial. En la parte inferior de la cara anteromedial, músculo braquial. Se repite. Parte superior de la cara anterolateral, músculo deltoide. Parte superior de la cara anteromedial, músculo coracobraquial. ¿Entienden? Vamos a ver. Ahora, la cara posterior va a estar atravesada por un surco. Aquí no se nota mucho. Ya. Esta es la cara posterior, ¿ya? Va a estar atravesada por un surco, nos dice la teoría. Este surco es denominado surco del nervio radial o surco de torsión, también se llama. Por el surco del nervio radial va a estar pasando lo que es el nervio radial, y va a estar pasando los vasos braquiales profundos o vasos humerales profundos, nada más. ¿Entienden? Superior y lateralmente a este surco se va a insertar el vasto externo del tríceps. Inferior y medialmente al surco, el vasto interno del tríceps. Eso sería en cuanto a diáfisis. Ahora vamos con las epífisis. Tenemos, como dijimos, una epífisis superior y una epífisis inferior. En la epífisis superior lo que va a destacar es, ¿qué es esto? La cabeza del húmero. La cabeza del húmero representa 1/3 de una esfera maciza, 1/3. Tiene un radio de 30 milímetros. ¿Y con qué se va a articular? Con la cavidad glenoidea del escápula. No se olviden. Esta cabeza, como vemos, es el segmento de una esfera, ¿no? Por lo tanto es una articulación esferoidea de una artrosis del tipo sinovial. Va a presentar además la extremidad superior del húmero, dos tubérculos, el tubérculo mayor y el tubérculo, este es el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Esto igual es pregunta de examen, los músculos que se insertan a los tubérculos, porque constituyen un grupo muscular denominado pata, no es pata de ganso, es el manguito rotador, ¿ya? Manguito rotador. Tenemos el tubérculo mayor, también se le llama troquíter, y el tubérculo menor o troquín. Troquíter y troquín, tubérculo mayor, tubérculo menor. ¿Se entiende eso? El tubérculo mayor va a tener tres caras, posee tres caras, ¿ya? Las caras son superior, media y posterior. En estas caras se va a estar insertando los músculos supraespinoso, infraespinoso y el músculo redondo menor en el tubérculo mayor, ¿ya? Tubérculo mayor o troquíter,
inserta los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Esos tres, no se olviden. En el tubérculo menor se va a insertar un solo músculo, que es el músculo subescapular. Y estos cuatro músculos que se insertan en los tubérculos, es decir, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, constituyen lo que es el manguito rotador. ¿Ya? No se olviden. Entre ambos tubérculos podemos ver un surco, ¿no? Ahí está claro. Ese surco. Ese surco es llamado surco bicipital o surco intertubercular o corredera bicipital. ¿Por qué se recibe este nombre de surco bicipital? Porque en este surco atraviesa lo que es el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps. ¿Dónde se inserta la cabeza larga del bíceps? ¿En la escápula? Tubérculo supraglenoideo. Por este surco intertubercular o surco bicipital transcurre el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps, por eso el nombre de bicipital. Ahora, este surco va a presentar dos crestas, una cresta que es lateral, por aquí, y una cresta medial. En la cresta medial se va a insertar el músculo redondo mayor. Y en la cresta medial el músculo pectoral mayor, ¿ya? Cresta lateral, redondo mayor, cresta medial, pectoral mayor. En el intersticio se va a estar insertando el músculo dorsal ancho. Son tres músculos. Cresta lateral, redondo mayor, cresta medial, el músculo pectoral mayor. En el intersticio el músculo dorsal ancho, ¿ya? Eso es extremidad superior. También voy a presentar una fosita que se llama fosita supratubercular. Está por encima del tubérculo mayor, que va a insertar a lo que es el ligamento glenohumeral superior. ¿Ya? Pero aquí lo que más me interesa que ustedes aprendan es la cabeza con qué articula y los tubérculos. El tubérculo mayor, el tubérculo menor y la corredera bicipital. Eso es lo esencial que tienen que saber, ¿ya? Los músculos y sobre todo eso. Ahora vamos con la extremidad inferior. ¿Se entendió lo que es extremidad superior? ¿Está bien? Vamos con la extremidad inferior. La extremidad inferior, ¿con qué hueso se va a articular, dijimos? Radicúbito. La extremidad inferior va a presentar, va a estar dividida en tres partes, vamos a decirlo así. O lo vamos a decir, una parte media, que es articular, y dos partes que se encuentran a sus lados, a sus laterales. Miren, esta es la parte media articular y a los lados de esta parte media articular van a estar los epicóndilos. ¿Ya? Son dos relieves que sobresalen en el húmero: epicóndilo medial y epicóndilo lateral. Perdón. Epicóndilo medial es este de aquí, epicóndilo lateral y una superficie media articular. La superficie media articular va a presentar primeramente lo que es la tróclea del húmero. Esta de aquí tiene forma de polea, la tróclea del húmero. ¿Para qué sirve la tróclea del húmero? Para articularse con la escotadura troclear del cúbito, ¿ya? La tróclea del húmero es la parte que se va a articular con el hueso cúbito. Lateralmente a esta tróclea vamos a encontrar lo que se denomina capítulo del húmero. Capítulo del húmero. El capítulo del húmero se va a articular con la cavidad glenoidea de la cabeza del radio. Es decir, el capítulo del húmero se articula con el radio, en otras palabras. Y entre ambos, entre la tróclea y el capítulo, existe un surco. El surco capítulo troclear. Superiormente a la tróclea vamos a encontrar una fosita. Esta de aquí, miren, esta depresión bien marcada. Se denomina fosita coronoidea o fosita coronoides. Esta fosita coronoide se corresponde con el vértice de la apófisis coronoide del cúbito en los movimientos de flexión. Fíjense, esto es la tróclea, ¿no? Del húmero. Y esto que ven aquí, ahorita vamos a describir este cúbito, pero esto que ven aquí es la escotadura troclear del cúbito. Fíjense, la tróclea articula con la escotadura troclear
del cúbito. Y esta fosita coronoide se corresponde con el vértice de la apófisis coronoide del cúbito en los movimientos de flexión. Fíjense, cuando flexionamos, el vértice se corresponde con la fosita coronoide. ¿Se entiende? Ahí. Y por último tenemos ahí, mira, el capítulo articulándose con la cavidad glenoidea del radio. Capítulo del húmero con la cavidad glenoidea del radio. Como les decía, superiormente al capítulo del húmero encontramos la fosa coronoide. Ya dijimos para qué era. Superiormente al capítulo del húmero encontramos la fosita radial. Está aquí, está al lado. Y por último, posteriormente, superiormente al capítulo, o mejor dicho, a la tróclea del húmero, encontramos la fosa olecraniana, que es esta de aquí. La fosa olecraniana se corresponde a la parte superior del olecrano. Este es el olecrano del cúbito. Esta fosa olecraniana se corresponde a la parte superior, fíjense, ahí cómo entra, a la parte superior del olecrano. ¿Está claro, no? Fosa olecraniana. Eso sería lo que la superficie articular del húmero, ¿ya? Tróclea, capítulo, fosita coronoide, fosita radial, fosa olecraniana. Es eso. Y por último voy a presentar, como les decía, dos relieves. Estos dos relieves son dos epicóndilos, un epicóndilo medial y un epicóndilo lateral. Los epicóndilos son importantes porque se van a insertar tendones conjuntos de varios músculos que corresponden al antebrazo. En el epicóndilo medial se van a insertar los músculos denominados músculos supratrocleares, o sea, supratrocleares o epitrocleares. En el epicóndilo medial se va a estar insertando 6 músculos, como les decía, que son el músculo, está el flexor radial del carpo, está el palmar largo, está el cubital anterior, está el flexor superficial de los dedos y está el músculo pronador redondo. Son esos 5. ¿En dónde? En el epicóndilo medial. Pronador redondo, flexor cubital del carpo, flexor radial del carpo y palmar largo, ¿ya? Esos 5, y flexor superficial de los dedos, esos 5. Ahora, en el epicóndilo lateral se van a estar insertando 6 músculos que corresponden igual al antebrazo. Son los músculos. Es el extensor radial corto del carpo, el músculo supinador, el músculo. Ay, se me fue. No quiero que se vea. En el epicóndilo lateral, se insertan 6 músculos, dijimos ya. El extensor radial corto del carpo, el músculo supinador, el músculo ancorneo, el músculo extensor común de los dedos, el músculo extensor cubital del carpo y el músculo extensor del dedo meñique. ¿Ya? Son esos 6 músculos. También en el epicóndilo medial se va a estar insertando lo que es el ligamento cubital o el ligamento colateral cubital de la articulación del codo, y en el epicóndilo lateral el ligamento colateral radial de la articulación del codo. Y eso sería húmero. Eso es todo. 14 minutos. Ya tenemos el cúbito, ¿no? El cúbito es un hueso largo, como ustedes saben, es un hueso largo, por lo tanto presenta diáfisis y presenta 2 epífisis, lo mismo. La diáfisis superior o extremo superior, la diáfisis superior se va a estar articulando ¿con quién? Con el húmero. E inferiormente se va a articular, esto es importante, con el disco articular de la articulación radiocarpiana. ¿Ya? Inferiormente articula con el disco articular de la articulación radiocarpiana. ¿Se entiende? El cúbito va a presentar lo mismo que el húmero.
todas las diáfisis de todos los huesos largos presentan forma prismática triangular, por lo tanto este hueso también presenta tres caras. Va a presentar una cara anterior, que está aquí, una cara posterior y una cara interna o medial, ¿ya? En su cara anterior va a estar insertando los músculos superiormente al músculo flexor profundo de los dedos e inferiormente al músculo pronador cuadrado. En su cara posterior vamos a encontrar que va a estar dividida por una cresta que la divide en un segmento lateral y en un segmento medial. En la parte lateral va a estar insertándose cuatro músculos: músculo abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor del índice. En la parte medial van a estar insertándose el músculo anconio y el músculo extensor cubital del carpo, ¿ya? Cara posterior entonces son 6 músculos en total. Cara posterior dividido por una cresta, dijimos. En la parte lateral los músculos extensor del índice, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y abductor largo del pulgar. En la parte medial están los músculos anconio y extensor cubital del carpo. Ahora, en la cara, dijimos que presentaba cara interna, va a estar insertándose lo que es el músculo flexor profundo de los dedos también, ¿ya? Ahora va a presentar tres bordes. Va a presentar un borde anterior, que lo podemos ver aquí, este de aquí, borde anterior. Va a presentar un borde lateral, que es también conocido como borde interóseo, y va a presentar un borde posterior. De aquí el más importante, lo que tienen que aprenderse es el borde interóseo. Ahí está. El borde interóseo se llama así, ¿por qué? Porque está entre el cúbito y el radio. ¿Ven este espacio de aquí? Se denomina espacio interóseo del antebrazo. En el cúbito, el borde lateral va a ser el borde interóseo y ahí se va a insertar lo que es la membrana interósea del antebrazo, ¿ya? Luego vamos a describir lo que son las epífisis. Tiene una epífisis superior y una epífisis inferior. La epífisis superior, ¿con qué hueso articula? El cúbito. ¿Con qué? ¿El cúbito con qué? Superiormente, ¿con qué? Con el húmero. Vamos a ver que va a presentar dos apófisis. Una apófisis que es horizontal, fíjense, es esta de aquí, se denomina apófisis coronoide. Y una apófisis directamente llamada olecrano, ¿ya? Entonces presenta la apófisis coronoide y el olecrano. La apófisis coronoide es el segmento anterior y transverso. El olecranon es vertical y es posterior. La apófisis coronoide y el olecranon van a formar lo que se denomina la escotadura troclear, para que se articularse con quién, con la tróclea del húmero, ¿ya? Vamos a ver que la apófisis coronoide va a presentar una cara superior, que es la que forma la escotadura troclear, una cara inferior que inserta el músculo braquial, una cara lateral que va a estar presentando lo que sería la fosita, también llamada escotadura radial, ¿ya? La escotadura radial, en su cara lateral, la apófisis coronoide presenta la escotadura radial para articularse con quién, con el radio. Esta articulación que ven aquí. Esta es la apófisis coronoide. Lateralmente presenta la escotadura radial para articularse con el radio, ¿ya? Esta es la apófisis coronoide. Ahora vamos a escribir el olecranon. El olecranon va a presentar una cara lateral, una cara medial, una cara superior, cara posterior, cara inferior y una cara anterior. La cara anterior va a contribuir a formar la escotadura troclear. En la cara superior se va a estar insertando lo que es el músculo tríceps, ¿ya? Se va a insertar el tríceps. Y luego tenemos la cara inferior, que es a través de la cual se continúa el resto del hueso. Una cara posterior que es libre. Y tenemos las caras laterales y la cara interna que les dije.
¿Se entendió lo que es extremidad superior con el olecranon y la apófisis coronoide? Sí. ¿Sí? ¿Está fácil? ¿Verdad? Sí. Ahorita. ¿Quieren? ¿Ya acabó? No. Tenemos la epífisis inferior o extremidad inferior. Esta va a presentar la cabeza del cúbito y presenta esta apófisis de aquí que ven como un piquito, ¿no? Es la apófisis estiloide. La cabeza del cúbito va a presentar dos segmentos, un segmento inferior y un segmento lateral. En el segmento lateral se va a estar articulando con el radio otra vez. Fíjense. Cabeza, segmento lateral para articularse con el radio. Y un segmento inferior, que ya va a ser aquí abajo, que va a articularse con el disco articular de la articulación radiocarpiana. Nada más. Y por último tenemos la apófisis estiloide, que simplemente va a ser para insertar al ligamento colateral cubital del carpo. ¿Ya? Eso es cúbito. ¿Tienen alguna duda? ¿Están tocando la puerta? Ya vamos a describir radio. Radio es lo mismo que cúbito. Lo que me olvidé explicarles. El cúbito es el hueso interno medial del antebrazo, es decir, va por adentro. En cambio el radio va por afuera, ¿ya? Esto es importante que lo sepan. Cúbito por adentro, acerca la línea media. El radio lateralmente. Radio. El radio es también un hueso largo, entonces presenta diáfisis y dos epífisis. Siempre tiene que empezar describiendo de esa forma. Huesos largos presentan diáfisis, epífisis y metáfisis. La diáfisis siempre va a tener forma prismática triangular, por lo tanto va a presentar tres caras. En este caso el radio va a presentar cara anterior, va a presentar cara lateral y va a presentar cara posterior. Sí, está bien. Cara lateral, cara anterior, cara posterior. En la cara anterior se va a estar insertando superiormente el músculo flexor largo del dedo pulgar e inferiormente el músculo pronador cuadrado. ¿Ya? Pronador cuadrado. En la cara posterior del radio, superiormente se va a insertar el músculo extensor corto del pulgar e inferiormente el músculo abductor largo del pulgar. No, al revés. Superiormente el abductor largo del pulgar e inferiormente el extensor corto del pulgar. En la cara lateral se va a estar insertando el músculo supinador y el músculo pronador redondo, ¿ya? Pronador redondo estoy seguro que el otro es supinador. Si no es supinador me corrigen, ¿ya? No estoy seguro. Cara lateral, del que estoy seguro es el pronador redondo y después el otro estoy dudando si es supinador. Si no es supinador lo corrigen, por favor, ¿ya? Y va a presentar tres bordes. Borde anterior, borde posterior y un borde medial. En este caso en el radio el borde medial va a ser el borde interóseo. ¿Qué inserta el borde interóseo? La membrana interósea del antebrazo, ¿ya? Eso es diáfisis. Ustedes van a ver en Rubier que los bordes también van a insertar a músculos. Yo no se los explico por qué, porque lo más importante es de la diáfisis de las caras. Tienen que nombrar los bordes igual, pero no se suele preguntar mucho eso. Entonces, más que todo, la diáfisis y las caras, ¿ya? Y las inserciones musculares en las caras. Va a presentar dos epífisis, una epífisis superior y una epífisis inferior. En la epífisis superior va a presentar lo que es la cabeza del radio, el cuello del radio y la tuberosidad o tubérculo del radio. La cabeza del radio va a presentar en la cara superior una cavidad, fíjense, se llama fosita articular de la cabeza del radio. ¿Para articularse con quién? Con el capítulo del húmero. Ahí. ¿Ya? Entonces, la cabeza del radio presenta la fosita articular para articularse con el capítulo del húmero. La cabeza va a estar sostenida por el cuello. Y lateral, va a presentar también, como les decía, la tuberosidad del radio, que va a insertar un músculo que es el músculo bíceps braquial. En la tuberosidad o tubérculo del radio se inserta el músculo bíceps braquial, ¿ya?
Eso es extremidad superior, es fácil, solo cabeza, cuello y tuberosidad, nada más. Por último vamos a lo que sería la extremidad inferior. La extremidad inferior va a presentar inferiormente una superficie articular para articularse con el carpo, para formar la articulación radiocarpiana. Está dividida en dos segmentos, un segmento lateral que es triangular para articularse con el hueso escafoide y uno cuadrilátero o rectangular para articularse con el hueso semilunar, ¿ya? Y eso sería la cara inferior de la extremidad inferior del radio, y va a presentar la apófisis estiloide, ¿ya? También el cúbito también presentaba una apófisis estiloide en la extremidad inferior, y el radio lo mismo, solo que en la apófisis estiloide del radio se va a insertar el músculo braquiorradial, también llamado músculo supinador largo o músculo húmero estiloradial. Asimismo, en la apófisis estiloide también va a insertar el ligamento colateral radial del carpo, ¿ya? Y en la extremidad inferior también medialmente va a presentar lo que sería una superficie articular para articularse ¿con quién? Con el cúbito, fíjense aquí, ¿ya? Eso sería radio, nada más. ¿Tienen alguna duda? No.